7:04 a través de las redes sociales y distintos medios masivos de comunicación, el planeta se ha enterado de la recaída de Bruce Willis con su problema de salud que tiene que ver con un deterioro progresivo. Precisamente sobre esta patología nos habla en el siguiente trabajo que será el preámbulo de una posterior entrevista nuestra querida María Fernanda Zambrano. El actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, un trastorno neurocognitivo similar al Alzheimer. Luego que Willis se retirara de la actuación en marzo de 2022 por un trastorno del habla llamado afasia, su familia reveló que la condición de salud del actor sigue deteriorándose de manera preocupante, ahora con este nuevo diagnóstico. ¿Pero de qué va esta enfermedad? La demencia frontotemporal es causada por la producción de unas sustancias anormales llamadas nudos neurofibriales que alteran la comunicación entre las neuronas de las zonas afectadas del cerebro. Esta enfermedad, a medida que avanza, va provocando la contracción de los tejidos cerebrales, por lo que el daño es irreversible. ¿Qué síntomas padece una persona con demencia frontotemporal? Suele aparecer entre los 40 y 65 años. El paciente se va degenerando lentamente. Son típicos los cambios en la personalidad y en el lenguaje, conductas inapropiadas en público, apatía e impulsividad. Este tipo de demencia no tiene cura ni tratamiento específico. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, las personas que padecen demencia frontotemporal suelen vivir de 6 a 8 años con esta condición y entre el 10% y el 30% de los casos son hereditarios. Aparte de la genética, no existe otro factor de riesgo conocido, aunque los investigadores estudian el papel que puede desempeñar la tiroides y la insulina en la aparición de la enfermedad. Actualmente, el protagonista de la saga Duro de Matar se encuentra en casa bajo el cuidado de su esposa y sus hijas, quienes reconocieron que vendrán años difíciles cuanto más empeore la enfermedad. 7:06 de la mañana, nos vamos a Madrid vía Zoom, capital española, para conversar con Marcos Llanero Luque, médico especialista en neurología, especialista en enfermedades neurodegenerativas, jefe de servicio de neurología y neurofisiología clínica del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo en Madrid. Doctor Llanero Luque, un abrazo, bienvenido. Un abrazo a vosotros. Muchas gracias por invitarme, gracias, Eduardo. Bueno, comencemos por ilustrar en la manera más comprensible de qué trata esta patología y en qué proporción se está dando en el planeta, desde hace cuánto tiempo, porque para muchos es una sorpresa. Bueno, realmente de lo que tenemos conocimiento son enfermedades que han existido toda la vida. Lo que pasa es que son enfermedades ligadas mucho al envejecimiento, como todas las enfermedades neurodegenerativas, y generalmente es más frecuente en personas mayores. Cada vez que el mundo, afortunadamente por otras vías, llegamos a tener una edad más longeva, pues claro, el porcentaje de enfermos que aparecen con esta pues aumenta. No porque aumente el riesgo, pero sí aumenta la población a riesgo, que son los mayores, con lo cual son mucho más los casos que podemos ver, ¿no? En el caso de la demencia frontotemporal concretamente, dentro de que es una enfermedad que aparece más ligada al envejecimiento, es un poco excepcional porque su pico máximo de edad no es a partir de determinada edad, como pasa en el Alzheimer, en el Parkinson, que cuanto más mayor sea, más riesgo se tiene, sino que hay como un pico máximo que está sobre los 55, 65, que realmente es más joven de lo que habitualmente estamos acostumbrados a la mayor parte de enfermedades degenerativas, ¿no? ¿Esto de alguna manera se puede prevenir o y además cómo se debe atender? Pues es buena pregunta, porque realmente no lo sabemos. La mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas, las más frecuentes de todas, son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, con gran diferencia respecto al resto. Y ahí sí que tenemos una conciencia de que la prevención parece que está ligada sobre todo a los hábitos de vida, ¿no? Que ya lo decía Hipócrates en su momento, ¿no? Sobre todo sabemos que las personas que tienen más actividad, tanto física como intelectual, tienen generalmente menos riesgo de desarrollar estas enfermedades. En el caso de la frontotemporal es un poquito más complicado porque al ser una enfermedad más rara,
es menos factible disponer de, digamos, de datos tan, digamos, numerosos como tenemos en otras enfermedades. Pero es de presuponer, ¿no?, que probablemente la prevención también venga por este rango, ¿no? Es intentar mantener una vida lo más activa posible, tanto a nivel físico y sobre todo también mental, ¿no? Pero el físico, a pesar de todo, tiene un peso relativamente bastante importante, ¿no? Y eso está, digamos, al alcance de todos, ¿no? La frontotemporal, además, es un componente, sí es un poquito mayor que en otras enfermedades degenerativas hereditario, que oscila entre el 20-30% de los casos, que bueno, que está ligados a algunas mutaciones de genes, que ahí la prevención es más compleja porque depende de cambios en la genética, ¿no? ¿Cuáles son esas primeras referencias, esos primeros síntomas que nos comienzan a demostrar que algo está pasando? En la demencia frontotemporal, a diferencia de otras degenerativas como el Alzheimer, donde la causa más frecuente suele ser la memoria, y de hecho la mayor parte de la gente piensa que el deterioro cognitivo está asociado principalmente a cambios de memoria, en cierto modo porque el Alzheimer es la enfermedad degenerativa de estas características que produce deterioro cognitivo más frecuente. La frontotemporal, que es más rara, se confunde a veces, produce, digamos, como una dicotomía de síntomas. A veces hay pacientes que empiezan con trastornos del lenguaje, lo que llamamos afasia, una afasia que en principio aparentemente no tiene una causa clara porque es degenerativa, por eso se denominan afasias primarias. Y muchas veces otros pacientes lo que tienen es, sobre todo, patología más de tipo de conducta, en que el paciente empieza a cambiar de forma de ser, de personalidad, hay una clara, por ejemplo, ausencia de empatía, o sea, les da igual lo que, digamos, opinen el resto de las personas que hay a su alrededor, por lo tanto hacen conductas que a todo el mundo nos parecen claramente inapropiadas o inadecuadas, y en algunos casos aparecen las dos. Muchas veces, por ejemplo, el caso que ha habido con Bruce Willis, ¿no?, de que aparezca el primer síntoma que sea la afasia y luego ya al final se confirme el diagnóstico de demencia frontotemporal, es relativamente bastante frecuente, bastante habitual. No es que tenga dos enfermedades, sino que inicialmente empezó con el cuadro más típicamente el lenguaje y probablemente luego ha empezado con los cambios de conducta que son típicos de la enfermedad, ¿no? Y por tanto ya el diagnóstico como se ha ido más precisando conforme ha ido pasando el tiempo. Con lo cual esto es bastante frecuente en enfermedades degenerativas, en que a veces empieza a haber un síntoma inicial y luego con el paso del tiempo vas afinando un poco el diagnóstico conforme vas viendo la evolución del paciente. Debemos entender, doctor, que la demencia frontotemporal es tan antigua y se da en términos similares al Alzheimer y al Parkinson, solo que hoy en día una figura tan notoria públicamente como Bruce Willis la hace más visible. Sí, eso para nosotros es muy importante, ¿no?, porque visibiliza enfermedades neurodegenerativas que por otro lado quizás la gente no conozca, ¿no? Es importante de cara, por ejemplo, a la familia, al propio paciente, ¿no?, que cuando a veces alrededor, al círculo de personas cercanas, ¿no?, pues se comenta que tiene esto, que la gente esté, digamos, enterada, que sepa de qué va para saber un poco mejor digamos, cómo comportarse. Y es verdad que ha existido toda la vida. Es verdad que, por ejemplo, esta enfermedad es más rara, pero sabemos, por ejemplo, que existen evidencias de reyes mesopotámicos que tenían síntomas que pueden parecer de Parkinson, síntomas que pueden parecer de demencia, incluso en papiros egipcios, ¿no? Lo que pasa con esta pequeña limitación, la gente solía en general vivir a edades menos longevas y, por tanto, las enfermedades eran relativamente más raras, ¿no? Pero se tiene conocimiento de que han existido durante muchos años. Ser capaz de precisar un diagnóstico solamente por una descripción de un papiro es complicado, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gusta elucubrar con ese tipo de cosas, ¿no? Doctor, no lo voy a sacar del tema, ya me queda poco, pero en estos tiempos de redes sociales donde mucha gente es optimista, es coach, es especialista, es feliz, es buena, pero es un mundo donde se vive aceleradamente, donde estamos pendientes de la vida de los otros, donde nos enteramos más rápido y de manera más cercana de las cosas bellas, pero también de las cosas feas que tiene la vida. Esta oportunidad de yo poder tener delante de mí y delante de todos quienes nos siguen por radio y televisión al jefe de servicio de neurología y neurofisiología de la Clínica Complejo Hospitalario Ruber, Juan Bravo, de Madrid. ¿Qué recomendación nos puede hacer sobre una manera más adecuada de llevar la vida, aunque eso suene aunque pueda sonar a intromisión, pero desde la óptica profesional suya, ¿hay algún mensaje? El mensaje, el que comenté anteriormente, parece claramente todas estas enfermedades
neurodegenerativas se previenen claramente haciendo una actividad vital mucho mayor y actividad cognitiva. Entonces, la primera recomendación es que a la gente en general, incluso a los jóvenes que no pueden estar escuchando, es que haga más actividad física. La actividad física previene no solo enfermedades de tipo neurodegenerativo, sino también enfermedades de tipo cardiovascular. Te hace sentir mejor y en general es positiva para todos, ¿no? Luego, tener la vida más activa posible, es decir, no limitarse a ver pasar la vida, sino interaccionar con ella, leer, aprender cosas, estudiar, ser incluso colaborativo con gente, tener la oportunidad de tratar con iguales, de quedar con gente, salir, hablar. Y luego, muy importante lo que tú decías, ser feliz, ¿no? Desgraciadamente, a todos nosotros estamos a riesgo no solo de tener este tipo de enfermedades, sino de que tener cáncer, y yo creo que es importante aprovechar los minutos que tenemos de vida, ¿no? Sabemos que todos al final lo que estamos aquí es temporal y que al final todo se va a terminar para todos, unos antes, otros después, y que el tiempo que estemos aquí seamos los más felices posibles, porque eso nos ayudará a disfrutar del tiempo que hemos tenido, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Bueno, doctor Marcos Llanero Luque, qué bonita energía tiene usted, qué hermosa y admirable humildad, como es la humildad siempre, y gracias por permitirnos tener su presencia estos minutos. Mucho éxito. A vosotros, lo que necesitéis. Un abrazo a todos. Gracias por ese abrazo desde Madrid. Marcos Llanero Luque, igualmente de nosotros para usted, médico especialista en neurología, especialista en enfermedades neurodegenerativas, jefe de servicio de neurología y neurofisiología de la Clínica Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, Madrid. Excelente trabajo, como siempre, del equipo de producción, logrando estos contactos de gran valor. Volveremos.